buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, a todos ustedes que están ya unidos a la reunión, Dios les bendice. Estamos entrando en temas que son muy hermosos, que van a fortalecer realmente su fe, que van a darles un conocimiento mayor del corazón de Dios en todo el plan que Él expone a través de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Personalmente estoy tan agradecido con Dios y muy gozoso de poder vivir este tiempo en que yo creo que y siento que es una realidad el que hay tanta revelación de parte de Dios para su pueblo, para aquellos que le aman. De manera que va a ser una noche estupenda, ya lo van a ver ustedes. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por la oportunidad y por su presencia y su obrar en todos y cada uno de nosotros en esta noche mediante su palabra. Recordemos que la palabra de Dios es la que nos sobreedifica y nos da herencia junto con los demás santificados. Nos encomendamos, como decía el apóstol a través del Espíritu Santo, nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia con los demás santos. En la medida que conocemos de su palabra y la entendemos, estamos siendo edificados, porque somos una casa para Dios y es el tema central en el que estamos, el núcleo del propósito de Dios con esta 12ª subida de Moisés al monte Sinaí, en donde Dios le va a dar el diseño de cada uno de los elementos del tabernáculo y del tabernáculo mismo. Y entonces allí vamos a entender un poco más de lo que es realmente el propósito de Dios al buscar tener una casa. Muy bien, para Él y a la vez que haya una casa para el ser humano. Bueno, entonces oremos. Allí donde estemos, cerremos nuestros ojos. Seamos conscientes mayormente de la presencia de Dios dentro de nosotros. Cerremos nuestros ojos y permitámonos entrar en ese reposo, en ese silencio, en esa llenura y quietud que hay dentro de nosotros con la presencia de Dios. Y estando en esa quietud y en esa paz, vamos a levantar nuestra oración para esta noche. Padre bueno, damos gracias por habernos elegido, por habernos predestinado, Señor, por habernos llamado. Pero además de que nos llamaste, nos justificaste en Jesucristo por la obra que Él hizo a favor nuestro voluntariamente, entregando su vida por rescate. También, Señor, nos glorificaste. Bendito sea Dios por ello. Hoy, Señor, vamos a entender y deseamos que tu Espíritu alumbre nuestros ojos, los ojos interiores, y que alumbre también tu Santo Espíritu, la palabra de Dios, tu palabra, y que podamos ver en ella cada día más y más nítido el propósito, la intención de tu corazón para con el ser humano, oh Dios, y a quien nos has llamado, bendito Dios. Damos gracias de antemano porque tú te deleitas en responder nuestra oración, porque estamos unidos a ti y porque estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Es tu voluntad que seamos llenos del conocimiento y del entendimiento de ti, oh Dios. Es tu voluntad darnos vida eterna y hoy recibimos y soltamos la vida eterna que tiene tu palabra hoy para nosotros. Bendito Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Quita el cansancio de ya casi una semana de trabajo. Renueva nuestros cuerpos, renueva nuestras fuerzas en esta noche. Renueva nuestra atención, oh Dios. Quita el cansancio mental, las preocupaciones, las cargas que haya sobre nosotros, para que podamos poner toda nuestra atención en ti y en tu palabra, Señor amado. Gracias por ello. Lo recibimos, oh Dios, porque el amén tuyo es una orden. Lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho. Bendito seas porque eres nuestro Dios que estás en los cielos y todo cuanto has querido has hecho. Esa es nuestra fe y nuestro descanso. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Una bienvenida a personas que nos estén acompañando hoy por primera vez. Anhelamos que sea este un lugar en el cual encuentres
luz, revelación, entendimiento, y puedas ir siendo limpiado, lavado por la palabra de Dios y entendiendo el llamado al cual el llamado que Dios te ha hecho. Bendito sea Dios por ello y por ustedes. Gracias. Sean bendecidos ustedes y sus casas por la fe, por la confianza en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Así sea. Amén y amén, oh Dios. Bueno, muy bien. Estamos viendo como haciendo un preámbulo para poder entender claramente qué es lo que Dios se propone cuando le da a Moisés el modelo para que le construya un tabernáculo, un lugar de reunión de Dios con el hombre, con el ser humano. Entonces estamos haciendo todo un preámbulo para entender qué es lo que Dios pretende con lo que le va a dar a Moisés como modelo del tabernáculo y los utensilios, el mobiliario que ha de componer ese tabernáculo. Dentro del tabernáculo también va a haber un sacerdocio que está, digamos, sobre nosotros, junto con el Señor Jesucristo. Entonces, en ese preámbulo, empezamos por ver que la palabra de Dios, en el mismo libro de Génesis, en los versos, en los capítulos 2 y 3, cuando Él está creando al hombre, desde el comienzo, Génesis como el libro de los comienzos, Dios en la creación de Adán y de Eva comienza a darnos una idea de lo que aspira a Él en su corazón. Y vemos que Adán, para ser creada Eva, cae primero en un profundo sueño. Jesús cayó también en un sueño por 3 días, para decirlo de alguna manera, murió. Pero también Adán fue herido en su costado, de una costilla que sacó Dios de Adán, creó a Eva. Jesucristo fue herido en su costado, y de su costado nace la iglesia. O sea que en la creación de Adán y Eva, Dios está de antemano, detrás de esas líneas de creación de Adán y Eva. Él está mostrándonos algo que quiere revelar, quiere que entendamos, y es que en esa creación de Adán y Eva ya hay un modelo, una especie de un bosquejo que Dios nos muestra de una manera no detallada, pero sí dándonos el argumento completo, en que Dios lo que está buscando crear es que haya una unidad, una unión entre el hombre y Dios. Y esa unión indudablemente se consolida y se hace una realidad en la unión entre Jesús y el ser humano. Pero esa unión realmente habla de una casa. O sea, hemos oído quizá que toda la Biblia habla de un matrimonio, habla de una boda, habla de un novio y una novia. Sí, es cierto. Pero ese no es el fondo real. El fondo real de toda la Biblia es que Dios está anhelando tener una casa, y esa casa que él anhela desea que sea el ser humano corporativo, o sea, un gran pueblo de hombres y mujeres que fueron llamados, que fueron redimidos y que han sido limpiados y santificados para que ese hombre colectivo, ese pueblo de hombres y mujeres sea el lugar, sea donde Dios pueda vivir plenamente, llenar plenamente y manifestarse plenamente. Él está buscando que el ser humano sea una habitación para la plenitud de Él y la manifestación de Él desde el ser humano. Y Él está buscando a la vez que Él, como Dios, sea la habitación de esos seres humanos que conforman su pueblo, su iglesia, su novia. De manera que el concepto de Dios y su casa, de Dios y su iglesia, está desde la primera, segunda página de la Biblia. Luego vemos, y es lo que esta noche vamos a detallar, que Dios empieza a darnos otras pinceladas, a mostrarnos otros simbolismos, para decirlo de alguna manera, en las vidas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él sigue mostrándonos un poco más de ese propósito y de ese modelo de casa que Él quiere tener en el ser humano, donde el ser humano es la materia prima. Él y Dios, el ser humano y Dios, mezclados, amalgamados, totalmente el uno en el otro, sean la materia prima de esa casa en la que Dios quiere descansar y donde el hombre ha de descansar. Entonces, y vamos a revisarlo y creo que vamos a encontrar cosas muy hermosas esta noche. Vamos a leer entonces en el texto de hoy y dice allí,
En el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, se dan las primeras señales del plan de Dios que se desarrolla luego a lo largo de la Biblia y se culmina en Apocalipsis. Volvamos a leer eso. En el libro de Génesis se dan las primeras señales del plan de Dios que se desarrolla luego a lo largo de la Biblia y se culmina en Apocalipsis. Entonces es interesante que empecemos a ver, algunos quizá no lo teníamos tan claro, que la Biblia entera es un plan de Dios. No podemos leer la Biblia solamente buscando temas. Busco allí que hay de prosperidad, busco allí que hay de perdón, busco allí que hay de manejo del tiempo, busco allí que hay de cómo comunicarme, busco allí que hay de la sangre, busco allí que hay del diablo, de los ángeles, etcétera. Hay tantos temas que tiene la Biblia. Pero la Biblia al final es solo un plan, el plan de Dios, el gran propósito de Dios, el gran logos de Dios. De tal manera que necesitamos empezar a ver la palabra de Dios, ya no, dijéramos, parcelada en pedacitos que son temas diferentes, sino empezar a verlo como el gran plan total de Dios y cómo nosotros somos una gran parte de ese plan total de Dios y cómo todo lo que hemos recibido simplemente ha sido para que podamos ser ese material con el cual Dios pueda edificar su casa. Nosotros somos parte de esa casa en la que Él desea vivir eternamente y donde Él quiere que vivamos eternamente con Él. Entonces, comienza allá en Génesis hablándonos en Adán y Eva de que hay una unidad, de que así como Eva nace de Adán, es creada de Adán, de igual manera la iglesia es creada de Jesucristo. Muy bien. De modo que Génesis comienza a mostrarnos la intención que Dios tiene en su corazón, la cual es, y observen que en el escrito me atreví a resaltarles, porque esto tiene que quedar impreso en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, para que el espíritu pase a nuestra mente. La intención de Dios es edificar para sí una casa, un templo, donde Él sea contenido y expresado en plenitud, haciéndose uno con el hombre. Repitamos eso que es muy importante. La intención que Dios tiene en su corazón es edificar para sí una casa, un templo, donde Él sea contenido y expresado en plenitud, haciéndose uno con el hombre. Que el hombre en forma colectiva sea la morada de Dios y también Dios llegue a ser la morada del hombre. De eso es de lo que trata toda la Biblia en todos sus libros. Ahora, observen que muchos de ustedes, algunos de ustedes, y anhelo que al final todos, tengamos entonces claridad que el gran propósito de Dios es edificarse una casa, donde la materia prima es el hombre totalmente unido a Dios. Esa va a ser la materia prima. Y comienza desde Génesis, en la creación de Adán y Eva, Dios a empezar a darnos sombras de ese propósito, y lo culmina plenamente en Apocalipsis cuando dice que baja la Nueva Jerusalén, donde la Nueva Jerusalén no somos más que ese pueblo glorificado por Dios, totalmente amalgamado con Dios, en el cual esa ciudad es formada por un pueblo, porque es una ciudad hecha de gente, no es una ciudad hecha de materiales, sino de gente. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén, la cual baja, en donde Dios morará eternamente con el ser humano y reinará desde allí. Muy bien. Entonces, esto ha de ser el enfoque, el centro, el objetivo, el target, el blanco al cual le vamos a estar apuntando con todas estas enseñanzas que vamos a recibir a través de lo que Moisés recibió como el diseño, el modelo del tabernáculo de reunión en el desierto. En el libro de Génesis encontramos la primera piedra en el desarrollo de este programa, cuando Dios dice de sí mismo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ustedes van leyendo el libro de Génesis, arrancan por allá en el capítulo 10 a leer la vida de Abraham, y van ustedes ya en el capítulo 35 leyendo, y entonces ya han pasado por la vida de Isaac y ya están en la vida de Jacob. Entonces, tenemos 25 capítulos mínimo en los cuales Dios está hablándonos de esos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se atreve a decirnos de una manera muy explícita, muy clara, muy directa, que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Dios está diciéndonos, quiero llamar la atención de ustedes sobre estos tres hombres, porque todo lo que vivieron fue orquestado por la providencia de Dios
porque Dios quiere a través de sus vivencias, las vivencias de Abraham, de Isaac y de Jacob, mostrarnos, enseñarnos cómo Él, a través de estos hombres, también va llevando a cabo su propósito de construirse una casa donde el material sea una amalgama del ser humano con Dios mismo. Muy bien. Entonces Él dice, hey, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hey, lee la palabra, mira la vida de Abraham y piensa que yo orquesté todo eso porque quiero mostrarte algo. Quiero que detrás de esas líneas y de esas vivencias y acontecimientos que hubo en la vida de cada uno de ellos, detrás de eso, yo tengo un mensaje para ti en el cual vas a ver un poco mejor cómo voy llevando a cabo mi propósito de construirme una casa. Eso es lo que tenemos que mirar. Por eso Él nos llama la atención diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien. Entonces, con esto en mente, podemos seguir adelante. Dios lo dice para llamar nuestra atención a lo que Él quiere revelarnos de sí mismo y de sus planes a través de su trato con estos hombres. Él quiere revelarnos de sí mismo y de sus planes a través de su trato con estos hombres. En la vida de ellos hubo acontecimientos históricos que Dios dirigió con el fin de proyectar una visión para nosotros, porque somos quienes estamos caminando con el mismo Dios en la medida que seguimos las mismas pisadas de fe de ellos hacia la misma ciudad. Entonces, Dios quiere que nos fijemos en la vida de estos hombres, le pidamos a Dios revelación y le digamos, Señor, detrás de la letra que relata todos esos hechos históricos y vivencias de estos hombres, detrás de todos esos hechos históricos, ¿qué es lo que tú quieres mostrarnos? Porque en eso consiste realmente la revelación. Observen que uno puede leer la Biblia primero basados en simplemente mirarlos como hechos históricos. Y sí, son hechos históricos reales. O podemos mirar simplemente desde el punto de vista significado de cada palabra. También eso es cierto. Pero observen que ni el significado de palabras, ni el mirar los hechos solamente históricos, me revelan qué es lo que Dios tiene detrás de esas líneas. Dios tiene otro mensaje que está dibujando. O sea, las historias, los eventos que ellos viven, no son más que, como decir, palabras, son frases con los que Dios está enviándonos un mensaje que si el Espíritu Santo no nos lo revela, no lo vamos a ver. Entonces aquí ustedes pueden ver la necesidad de que el Espíritu de revelación nos permita ver y oír lo que el Espíritu está diciendo. Solo el Espíritu Santo conoce cuál es ese mensaje oculto que Él quiere darnos a través de los hechos históricos y de la misma significado de palabras que Él use para detallar los hechos históricos. Requerimos del Espíritu de revelación y sabiduría. Por eso Jesús cuando hablaba decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, las palabras en sí solitas nos dicen de un hecho histórico, de algún significado de alguna palabra, semántico, etcétera. Pero hay un mensaje detrás de siempre, detrás de la letra, hay un mensaje que solo el Espíritu conoce y es el Espíritu quien nos lo va a dar. Y estamos entonces caminando en poder ver y entender el mensaje, esa visión que Dios ha tenido de hacerse una casa a través de los eventos que vamos a revisar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien. Pongamos nuestra atención en Génesis 12:1. Allí Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero que observen que Dios aquí está haciendo algo con Abraham que nosotros debemos entender. Observen que Abraham oye la voz de Dios. Abraham no está leyendo esto de que vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. No, él oyó la voz de Dios que le dijo eso. O sea, Abraham oye la voz del Dios vivo y lo siguiente que él hace es obedece a la voz del Dios vivo. Observen que Abraham no vio nada con sus ojos físicos. Él no estaba siendo guiado por sus sentidos. Él oyó dentro de su espíritu la voz de Dios y obedece a la voz de Dios. Dios está llamando a Abraham. Ahora, la pregunta es,
si nosotros somos hijos de Abraham por la fe, la pregunta es, ¿yo sí he oído a Dios? ¿Dios me ha hablado al corazón? ¿Dios me ha hablado en sueños, en visiones, con palabra audible? ¿Ha puesto una impresión en mí de una intuición de algo que Él quiere? ¿Y he respondido obedeciendo a lo que Dios me ha dicho? Observen que esa forma de vida de fe, que oye la voz de Dios y la obedece, es diferente a la forma de vida que se guía por los sentidos naturales. Hablaba en estos días con un hombre de Dios y me decía, estuve volando con un amigo en Estados Unidos en el avión de ese amigo. Y definitivamente, volar es muy diferente a conducir un carro. En el carro lo que tú buscas es tener una vista panorámica lo más completa y lo más limpia posible, ¿no? De modo que tus ojos naturales puedan ver hacia adelante y hacia los lados, ver los retrovisores, ¿no? Y de acuerdo a lo que tus ojos naturales captan, entonces tú estás guiando el carro. Ahora, cuando uno se monta en un avión, sencillamente, el panel de controles del avión, de instrumentos del avión, es tan alto que incluso le tapa a uno la visión hacia adelante. O sea, tú no puedes ver a través del parabrisa del avión, pues tú no puedes ver, estando sentado, no ves hacia adelante nada. Tú no te vas a guiar por lo que vean tus ojos naturales, porque tus ojos naturales están, dijéramos, tienen tapada la visión hacia adelante por el mismo panel de controles del avión. Entonces, ¿el piloto cómo conduce un avión? El piloto conduce un avión, uno, con el sonido que tiene con la torre de control. Él tiene que oír la torre de control y oír las instrucciones de la torre de control, ¿cierto? Y además de oír la voz, ¿qué tiene que hacer? Obedecerlas. Pero él no se está guiando por los ojos. Él no se está guiando por lo que ve. Él se guía por una voz y obedeciendo la voz. Exactamente lo mismo andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es andar por vista natural. Andar por el espíritu es andar oyendo la voz de Dios, recibiendo la impresión de lo que Dios quiere y obedeciendo la voz de Dios. Entonces, si nosotros somos hombres y mujeres que decimos ser hijos de Abraham y que hemos recibido el llamado de Dios, la pregunta es, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué has obedecido de lo que Dios te ha dicho? ¿Cómo va Dios desenvolviendo lo que Él te ha dicho a ti? O sea, es chequear que realmente estés caminando en el Espíritu y que seas un real hijo de Abraham que se guía por la voz de Dios que la oye y por la obediencia a esa voz. Bien importante esto, porque si no diferenciamos esto y entendemos, pues no sabemos al final qué es seguir las pisadas de fe de Abraham. Abraham oía la voz de Dios y obedecía. Simple. Y eso es andar en el Espíritu. Eso es estar siendo uno con Dios. Lo que yo deseo es lo que desea Dios. Y al final lo que desea Dios es lo que yo deseo. Nuestro deseo es uno solo. ¿Cuál? La voluntad de Dios. Bueno. Sigamos para no perdernos, sino seguir en el derrotero que debemos tener. Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios lo guió al lugar que habría de recibir como herencia. Efectivamente, Abraham obedeció, salió de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y a medida que iba caminando, Dios le mostró hasta que lo llevó a la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. Ahora, Dios lo guió al lugar que habría de recibir como herencia, y en ese lugar iría edificando una futura ciudad de Dios. En ese lugar, Dios estaba dispuesto a edificar una ciudad que iba a ser, digamos, su casa. Ahora, ¿qué hizo Abraham en esa tierra? Peregrinó por el lugar, pero en espera de la ciudad. Él dijo, bueno, Dios me ha mostrado que sencillamente lo que quiere es una ciudad que no es terrenal, donde el constructor y el arquitecto sea él, y bueno, yo voy a esperar esa ciudad. Pero él creyó, él aceptó el llamado, y él creyó a lo que Dios estaba proponiéndose. Él creyó al propósito de Dios. Muy bien. Isaac, que es después de Abraham, nació por la intervención soberana de Dios en Abraham y Sara porque a su edad ya no podían dar hijos. Acuérdense que ella era de 90 y él de 100 años, ¿no? Y no tenían hijos. Y Dios le promete que le dará un hijo en el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa simiente era Cristo. Ahora, en el fondo era Cristo. Pero Dios nos está dando las pinceladas para poder mirar detrás de lo que fue el nacimiento de Isaac y de lo que fue el obrar de Isaac en su vida. Dios quiere mostrarnos, quiere que detrás de líneas veamos a Jesucristo.
Jesucristo, que también nació sobrenaturalmente y que también llevó a cabo la misma obra que realizó Isaac en carne. Entonces dice acá, fue por intervención soberana de Dios que fue concebido. Isaac fue concebido sobrenaturalmente. Naturalmente no podían tener hijos Abraham y Sara. Desde aquí empezamos a ver que Isaac es figura de Cristo, porque Cristo también fue concebido sobrenaturalmente. Luego vemos a Isaac subiendo con la leña para ser sacrificado. Recuerden que cuando él tenía 12 años, Abraham lo toma, Dios le dice que vaya y le sacrifique su hijo. Abraham oye la voz de Dios y obedece. Recuerden que eso es ser personas de fe, oír a Dios y obedecer lo que Dios dice. Toma al muchacho, pone la leña encima del mismo muchacho y la va llevando el muchacho. Y allá cuando está en el altar a punto de sacrificarlo, recuerden que oye la voz de Dios. El ángel de Dios se aparece, detente, no des muerte al muchacho. Y Dios a cambio le provee un cordero que está enredado en las zarzas. Y entonces Abraham sacrifica el cordero. Pero en su corazón estaba totalmente dispuesto a sacrificar a Isaac. O sea que en su corazón lo sacrificó, se lo entregó a Dios, le entregó la vida del muchacho. Bueno, eso que hizo Abraham junto con Isaac es una figura. Y detrás de lo que hizo Abraham con Isaac está realmente lo que Dios Padre hizo con Jesucristo para nosotros. Leamos a ver y entendamos eso. Dice allí entonces. Años después, Jesús sube al mismo monte y por el mismo camino con la cruz, que es leña, madera, ¿cierto? Sobre sí para ser crucificado. Isaac fue recibido luego como si hubiera resucitado. Es decir, la fe de la resurrección fue la fe de Abraham, como está en Hebreos 11:9. Abraham dijo, iremos, le dijo a toda su gente cuando salió de la casa con el muchacho cargado con la leña. Él dijo, iremos, ¿cierto? Adoraremos a Dios y volveremos. Dice, pero ¿cómo así? Si va a sacrificar el muchacho y va solo Abraham con Isaac, ¿por qué dice en plural volveremos? Supuestamente debería haber dicho, iremos, adoraremos y volveré. Pero no, Abraham dijo volveremos. O sea, Abraham estaba convencido de que él le iba a dar muerte a Isaac y que Dios, que era el Dios que da vida a los muertos, iba a resucitar a Isaac para cumplir su palabra de que en Isaac le daría descendencia a Abraham. De modo que la fe de resurrección fue una fe que Dios puso en el corazón de Abraham. Abraham tenía esa fe. Dios resucita a los muertos. Muy bien. También Cristo resucitó entre los muertos. De modo que en Isaac Dios nos señala a Cristo, quien es la verdadera simiente de Abraham. Ahora ustedes me dirán, pastor, usted nos dijo que íbamos a hablar de la construcción de una casa de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. ¿Qué tiene que ver todo esto de Abraham? ¿Qué tiene que ver lo de Isaac? ¿Y qué tendrá que ver lo de Jacob con la construcción de la casa? Muy bueno que mantenga esa pregunta porque la respuesta te va a dar una gran luz esta noche. Muy bien. Cuando Abraham muere, Dios dice a Isaac que more en esa tierra y no salga de ahí, pues es en esa tierra que se desarrollará el plan de Dios. Entonces, Dios le dice a Isaac, more en esta tierra y no salga de aquí. Muy bien. De manera que nosotros podemos ver que a través de la vida de estos tres patriarcas, Dios nos revela tres primeros pasos de su plan y que son en su orden. Uno, que para Dios construir su casa, primero requiere llamar al ser humano. Ese llamamiento lo hizo en Abraham. Abraham es el modelo del llamamiento de Dios. Un llamado al que hay que responder en fe, en una fe obediente. No simplemente decir, sí, Dios me habló y sé que es Dios. No, Dios me habló y voy a obedecer. La fe de la que Dios habla y de la que la Biblia habla es una fe obediente. No consiste simplemente en creer, Dios me habló, sí, Él es el Dios verdadero. Sino, no, Dios me habló y lo estoy haciendo. Dios me habló y lo hice. Ese fue el modelo que Dios nos dio en Abraham. Pero además de que Dios necesita hacer un llamamiento al ser humano, porque el ser humano es la materia prima que amalgamada con la naturaleza de Dios será el material con el cual Dios quiere construir esa casa donde Dios quiere habitar y donde Dios quiere que el hombre habite. Entonces, no perdamos de vista. Dios llama al hombre para que el hombre acepte el llamado de Dios, le da una provisión para redención en Isaac, o sea, Dios mediante la provisión en Jesucristo nos rescata de la esclavitud al pecado, ¿cierto?
y a la muerte, y nos da vida juntamente con Él. O sea, nos rescata para que ahora seamos suyos y podamos consagrarnos enteramente al propósito de Él. ¿Cuál es el propósito de Él? Que el ser humano acepte el llamado, acepte la provisión para que sea rescatado y sea transformado como fue transformado Jacob, de tal manera que ese ser humano que fue llamado, que fue redimido y que fue transformado, sea la materia prima que mezclada, amalgamada con la naturaleza de Dios, sean el material con el cual Dios va a construir su casa. Creo que empieza a tener luz. De modo que la cuestión no es solamente que lea la Biblia, la cuestión es que podamos leerla siempre mirando detrás de las letras que leamos y de los eventos que leamos, cuál es el mensaje que el Espíritu Santo está dándonos. Sé que vas a leer, después de esta noche, vas a leer toda la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob bajo esta luz, y va a ser muy poderoso para ti y va a ser un tiempo nuevo realmente en cuanto a tu relación con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, un llamamiento, tiene que haber una provisión de rescate y tiene que haber una transformación del ser humano para que sea el material para construir la casa. Entonces, increíble que la vida de estos patriarcas tenía que ver con Cristo y la iglesia, la casa que Dios quiere hacer donde Él more y donde el hombre more con Él. Eso es lo que Dios está queriendo sacar de detrás de todo esto que lo conociste quizá por mucho tiempo, pero que solo ahora el Espíritu Santo lo trae en la revelación de lo que Él quiere. Conocer el propósito verdadero y final de Dios que hubo en el llamamiento, la redención y la transformación que logró en Jacob. En Abraham, el modelo de llamamiento. En Isaac, el modelo de redención, de provisión. Y en Jacob, el modelo de transformación. Muy bien. ¿Cómo comenzaría la edificación de la casa? Ya Dios llama a estos hombres, ya Dios muestra que hay redención, Dios ya muestra que transformó a Jacob. ¿Y cómo sigue el desenvolvimiento del plan de Dios? Génesis 28:10 en adelante nos dice, ya está hablándonos de Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué nos está relatando Génesis 28:10? Jacob fue un hombre que siempre deseó estar en el propósito, en los planes de Dios. El nombre Jacob significa el que busca. O sea, Jacob era un hombre que anhelaba sinceramente asociarse con Dios para ese propósito tan grande. Él anhelaba, pero él busca lograr su anhelo de manera equivocada y está ayudado equívocamente por su mamá. La mamá le dice, no, simplemente ponte pieles de cabro en los brazos porque tú no eres velludo, tu hermano Esaú es velludo, Esaú es el heredero de la bendición. Entonces, hazte pasar por Esaú, ven, yo sacrifico animales, ponte las pieles en los brazos, tu papá ya está casi ciego, él palpa tus brazos y al sentir pues que son velludos va a pensar que es Esaú y te va a dar la bendición. Entonces, Jacob accede a lo que su mamá le propone. De tal manera que, diríamos, engaña en cierta forma a Isaac. Aunque Isaac, dice la Escritura, él percibió el olor a Jacob, el humor de Jacob. Él decía, yo palpo aquí brazos velludos y algo muy, muy similar a lo que es Esaú, pero el humor es el de Jacob. Sin embargo, Isaac lo bendice asumiendo que era Esaú, bendijo a Jacob. Se entera Esaú y lo quiere matar. Jacob está huyendo, y es lo que nos está relatando Génesis 28:10. Salió pues, volvamos a leer, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Tuvo ese sueño. Él tuvo una revelación. Aquí nos está contando Dios el evento. La escritura, la letra está contando el evento y cuenta el sueño. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese sueño? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene detrás de? Porque todas esas letras son como, y las figuras y la historia,
es como con palabras, frases con las que Dios está mandando un mensaje que no está en las letras, está detrás de las letras. ¿Cuál es el mensaje que hay con todo esto? Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, a quien había engañado. Al ir a Aram, él estaba yéndose a Aram, va a donde su tío Labán, hermano de su mamá, ¿cierto? Al ir a Aram, él se está saliendo de la tierra prometida donde Dios realizaría sus planes. Recuerdan que Dios quiere llevar a cabo sus planes estando ellos en esa tierra. Pero Jacob, al huir de Saúl yendo hacia a la casa de su tío Labán en Aram, está saliendo de la tierra que Dios le indicó que debía permanecer en ella. Muy bien. De manera que Dios le revela a Jacob lo importante que era esa tierra y el plan que él iba a realizar en ella. El sueño es, como Dios dice, este hombre se está saliendo del dominio, del espacio en que yo quiero realizar mis planes. Yo creo que es hora de darle a conocer el plan para que él sepa cuán importante es que permanezca en esta tierra, porque el hombre está yéndose de esta tierra. Se está yendo para Aram. Él está saliendo de Beerseba. Muy bien. Y Dios le revela el plan. Le da el sueño. Ahora, Jacob recibió una revelación que debemos nosotros aquí también recibir. Las piedras de cabecera significan las piedras de edificación. O sea, en hebreo, una piedra de cabecera o una piedra que se llame cabeza es una piedra con la cual se inicia una edificación. Luego encontramos en el verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Nuevamente Dios está diciendo, esta tierra es importante. Yo soy el Dios que trató con tu abuelo Abraham, trató con tu padre Isaac, y ahora esta es la tierra en que tú debes estar, porque a través de ustedes yo estoy desarrollando la culminación de mi propósito, edificarme una casa para mí. Muy bien. Aunque Jacob se está yendo, Dios le dice que lo guardará allá donde va, donde su tío Labán, fuera de la tierra de promesa, y lo traerá de nuevo a esa tierra. O sea, Dios insiste, lo volveré a traer para que mi plan continúe. Muy bien. Dios va a transformar a Jacob en el lugar a donde él va. Dios va a transformar a Jacob allá en Aram con su tío Labán. Lo va a transformar, permitiendo que le hagan lo que él hizo a otros. O sea, aquí hay un principio muy hermoso y es la ley de siembra y cosecha. Es la manera en que Dios te transforma. Dios va a usar lo que tú sembraste mal. ¿En qué forma? Pues cosecharás de lo mismo. O sea, te harán igualmente y en mayor cantidad lo malo que tú hiciste a otros. Y cuando tú estás recibiendo todo ese mal que tú hiciste a otros, entonces vas a caer en cuenta de que realmente hiciste mal, de que estabas equivocado y vas a cambiar. De manera que la ley de siembra y cosecha es una ley que Dios usa en cuanto al lado oscuro para poder transformarnos, para poder cambiarnos. ¿Y cómo hacer? Haciendo que todo lo equívoco que hicimos hacia otros caiga multiplicado de regreso sobre nosotros. Interesante, ¿no? Entonces aquí lo escribimos de esta manera. La ley de siembra y cosecha trae la disciplina de Dios al hombre para que sea transformado. Dios dice que el castigo que duele limpia el corazón. El castigo que duele limpia el corazón. Por eso, cuando recibimos la cosecha de lo que hemos hecho equivocado, que causa dolor a nosotros, ese dolor está limpiando el corazón. Y uno puede decir, wow, ¿cuánto sufrimiento produce en otros? Porque ahora soy yo quien está sufriendo. Puedo entender el mal que hice, puedo entender el dolor que causé, puedo entender las heridas y la destrucción que hice en otros. Y Dios está cambiándonos. Muy bien. Entonces, Dios le ha mostrado su visión a Jacob. Aquí, en esta tierra, edificaré la casa que me he propuesto. Aquí en esta tierra está Dios y Dios te está hablando. En el verso 16 dice acá, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué vio Jacob? Una escalera. En la parte de arriba que tocaba el cielo estaba Dios mismo, Jehová,
y Jehová está hablándole a él. Entonces, aquí Jacob está despertando y diciendo, ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios está llamando a Jacob para empezar con él a construir el pueblo de Israel, del cual vendría el Mesías. ¿Cómo así? No entendemos, no se preocupe. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 48 al 51. ¿Qué dice allí la Escritura? Está Jesús empezando su ministerio, ¿cierto? Y él está llamando a los que van a ser los 12 apóstoles. En el verso 48 de Juan 1 dice la Escritura, le dijo Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oiga, qué parecido tan grande. El de estos versículos con lo que estamos leyendo allí en Génesis 28. Pareciera un paralelo, ¿no? Es como si de una manera semioculta, allá en Génesis 28 Dios está diciendo lo mismo que ahora sí nos lo está diciendo abierta y claramente en Juan capítulo 1. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en el lugar donde se posó la escalera, en el sueño, Jacob levantó la piedra cabecera y la ungió con aceite y la llamó casa de Dios. O sea, lo que hizo Jacob de tomar la piedra cabecera y ungirla con aceite no era más que lo que luego vemos, cómo Cristo es ungido y constituido la piedra angular, la primera y gran piedra sobre la cual Dios quiere construir su templo, su casa, la iglesia. El paralelo es perfecto. Y sigue diciendo acá, ¿quién es la primera piedra de la casa de Dios? La Biblia dice que Jesús es la piedra del ángulo de la casa de Dios. Acabamos de reconocer al Mesías y vamos a ver el cielo abierto. Natanael lo acaba de reconocer, dice, tú eres el Mesías, oye, tú eres el Rey de Israel. Y entonces, una vez que reconoce al Mesías como esa piedra angular, entonces encontramos lo siguiente. Reconociendo al Mesías, vamos a ver el cielo abierto. Y como lo vio Jacob, y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jacob vio que ángeles subían y bajaban por la escalera. Ahora vemos que Jesús dice que van a ver ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre él, sobre Jesús encarnado. De manera que Jesús encarnado es la escalera que Jacob vio en su sueño. A través de Jesús, sencillamente, Jesús nos trae a Dios, a nosotros los hombres, y nos lleva a los hombres a Dios. Estamos entonces entendiendo por qué Dios dio este sueño a Jacob. Dios estaba continuando con hablarle al ser humano de cómo iba a llevar a cabo su propósito de construirse una casa para él, donde la materia prima fuera el hombre transformado, mezclado de una manera totalmente homogénea con la naturaleza de Dios, para que fuéramos el material con el cual Dios va a construir esa gran ciudad, que no es más que un pueblo de hombres y mujeres santificados que viven en Dios y que Dios vive en ellos. Muy bien. Entonces Jesús es la escalera de Dios que vio Jacob en el sueño, que trae a Dios a nosotros los hombres y nos lleva a los hombres a Dios. Él es el sumo y verdadero pontífice, Jesucristo, porque pontífice quiere decir el puente, la escalera. El pontífice no puede ser un ser humano. El pontífice, tal como está en la Escritura, es Jesucristo mismo. Y cualquier ser humano que quiera tomar el lugar de Cristo diciendo que es el pontífice, pues es alguien sobre el cual está el espíritu del anticristo. Anticristo no es solo el que está en contra de Cristo. Anticristo es el que toma el lugar de Cristo. Nadie puede tomar el lugar de pontífice. Y si lo hiciera, pues sobre esa persona indudablemente está el espíritu del anticristo. Y creo que eso nos aclara muchas cosas.
La Betel, Betel en hebreo traduce casa de Dios. La casa de Dios de Jacob, la Betel de Jacob, fue apenas una figura de la verdadera casa de Dios, la iglesia. Lo que Jacob vio en alegoría, en tipología, ahora lo vemos en total realidad en Jesucristo y la iglesia en el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, empezamos a ver claridad en que todo el transcurrir de la Biblia tiene que ver con el propósito de Dios de construirse una casa. Y entonces ahora sí muchas cosas van a tener sentido para ti, para mí, para todos. Vamos a ver la escritura desde esa perspectiva y va a aparecer como si fuera una escritura nueva, como si estuviéramos leyendo una Biblia diferente a la que habíamos leído. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios está mostrando a Jacob plenamente su visión, cuando Dios muestra a Abraham realmente lo que quiere hacer, el construir una casa? ¿Qué es lo que hacen estos hombres? ¿Qué es lo que viene enseguida? Viene una prueba. Dios necesita limpiarnos y esto nos va a ayudar a muchos de nosotros a entender las pruebas que hemos vivido. Génesis 28 al 35 nos relata lecciones y sufrimientos de Jacob. Abraham experimentó también el trato de Dios para transformarlo. Lo vemos en Génesis, los capítulos 12 y 13. Así como del 28 al 35 nos muestra todo el trato que Dios hizo con Jacob para transformarlo. En los capítulos 12 y 13 del mismo Génesis nos muestra cómo trató Dios la vida de Abraham. Las experiencias de estos dos hombres también nos enriquecerán a nosotros en nuestras pruebas. Fijémonos en Génesis 12:8. ¿Qué dice allí? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Está hablando de Abraham. O sea que Abraham estaba en Betel, en el mismo lugar donde estaría Jacob, y plantó, dice la escritura, su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai. Ai significa ruina al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Un altar significa consagración. Abraham se consagró en Betel, pero había una prueba que pasar, prueba que nos puede venir a todos. El curso del sol es de oriente a occidente. Ai, que significa ruina, esa ciudad estaba al oriente. Y Betel estaba al occidente. O sea que el curso normal de las cosas es que nosotros nos traslademos de una vida de ruina, una vez que reconocemos al Señor Jesucristo, y estemos caminando ¿hacia qué? Hacia Betel. O sea, quiero ser parte de esa casa que Dios quiere edificar para Él, en la cual Él descanse y yo también descanse. Que Dios habite en mí y yo habite en Dios, juntamente con los demás santificados. Ese es el camino normal. Pero aquí vemos que Abraham va en contravía. Abraham quiere pasar de Betel a Ai. O sea, está en el sitio donde va a ser edificada la casa de Dios y él se vuelve hacia la ruina. Lo está haciendo, Dios lo permite. Entonces, vemos lo que dice acá. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, y hubo entonces hambre en la tierra. Cuando Abraham se apartó de Betel, del plan de Dios para edificar su casa, recuerden que eso es Betel, vino la prueba de hambre, prueba económica, las dificultades, y decide apoyarse en Egipto y se va para allá a buscar ayuda. Egipto es una tipología de ¿qué? Del mundo de esclavitud, donde estamos bajo el gobierno de las tinieblas y el pecado y la muerte. Entonces, decide apoyarse en Egipto y se va para allá a buscar ayuda. Aún no había madurado. Él debía estar en la tierra asignada por Dios y conocer a Jehová Jireh, o sea, a Jehová proveedor. Lo conoció más adelante, pero cuando tuvo a Isaac. En ese momento él no conocía a Dios como proveedor y él dice, hay que buscar provisión, no vamos a morir de hambre, vamos a Egipto, allá hay abundancia. Pero en Egipto solo halló vergüenza y peligro. ¿Por qué? Expuso a Sara, su hermosa mujer, como objeto para guardar su vida y hallar favor con Faraón y sus príncipes. Él sencillamente cuando va a entrar allá a Egipto le dice a la mujer, sé que eres una mujer de hermoso parecer, no digas que eres esposa mía, di que eres mi hermana. Así no me van a matar para quedarse contigo y poder sobrevivir. O sea, a ti te voy a deber la vida, tú vas a guardar mi vida. O sea, empieza por mentir, empieza por exponer a su mujer como si fuera un objeto con el cual puede traficar favores, para decirlo de alguna manera. En Egipto solo haya vergüenza y peligro. Expuso a Sara, su hermosa mujer, como objeto para guardar su vida y hallar favor con Faraón y sus príncipes. Mintió a Faraón y este impío, Faraón, lo reprendió y le dijo,
porque recuerden que Dios quiere traer la promesa de simiente a Abraham a través de Sara. Y Dios, para guardar a Sara, se revela a este hombre que gobernaba Egipto y le hace ver que esa mujer no era hermana de Abraham, sino que era su esposa. Y entonces el mismo faraón lo reprende. O sea, qué vergüenza que un hombre que conoce a Dios y está llamado por Dios y ha entendido el propósito de Dios, tenga que ser reprendido por un impío que no tiene ni idea ni de Dios ni del propósito de Dios. ¿A cuánto nos ha sucedido eso en la vida real como cristianos? A mí personalmente me sucedió. Me sucedió. Muy bien. Mintió a Faraón y este impío lo reprendió. Dejó de confiar en Dios y confió en sí mismo. Pero Dios había dicho que por Sara vendría el heredero para que no se perdiera la simiente. Dios tuvo que cerrar el vientre de aquellas personas y amenazar a Abimelech. No, que Dios en sueños amenaza a Abimelech y Abimelech va y le dice a Abraham, óyeme, ¿cómo has hecho esto? Pues has mentido, me mentiste. Ella no es tu hermana, ella es tu esposa. Y si yo la hubiera tomado para mí, hubieras traído gran maldición sobre mi vida. Abraham se apoyó en Egipto, e igualmente hizo Jacob. Dios les dice que no se vayan a Egipto porque Egipto es como una caña cascada que, si alguien se apoya en ella, la caña se quiebra y se le enterrará. Dios dice, no se vuelvan a Egipto. Egipto es como una caña cascada, una caña que está fracturada, un bastón fracturado. Y tú te estás apoyando con todo tu peso en ciertas circunstancias sobre ese bastón. Si tú te apoyas con todo tu peso sobre un bastón que ya está fracturado, pues el bastón sencillamente se va a quebrar y alguna parte del bastón se va a enterrar en tu cuerpo, pues vas a quedar clavado en el bastón. Eso es la advertencia que Dios hace. Y debemos entender eso. Egipto es como eso para nosotros. Si nos devolviéramos, vamos a tener gran dolor y gran vergüenza. Vamos a ser humillados enteramente. Muy bien. Algunos de nosotros, cuando viene la prueba, no confiamos en Dios y a cambio nos volvemos a Egipto. Solo hallaremos ruina, vergüenza y peligro. Bueno, ¿qué sucede? Pero Abraham vuelve a Betel. Lo mismo que hizo Jacob. Ellos salieron, son tratados por Dios a través de la ley de siembra y cosecha. Ellos están creyendo en Egipto y allá todo es dolor, vergüenza, trabajo, esclavitud. Pero Abraham vuelve a Betel. Dios lo trae de nuevo a la tierra donde se ha de llevar a cabo el plan de Dios. Veamos Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev a Betel hasta el lugar en donde había estado su tienda entre Betel y Ai. O sea, Dios trae nuevamente a Abraham al sitio donde él quiere llevar a cabo su propósito para construir una casa para él. Entonces, Abraham se devuelve al sitio donde había estado, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Observen que Jacob hizo lo mismo. Jacob, cuando recibió el sueño en su primera oportunidad, él levanta un altar allí. Él unge la piedra sobre la cual había estado acostado. Un altar significa consagración. O sea que tanto Abraham como Jacob, cuando levantan estos altares, están realmente indicando, me consagro al propósito tuyo, me consagro a ser un hombre transformado por ti para que yo sea materia prima con la cual tú puedas edificar tu casa. Eso es lo que realmente habla el levantar un altar, es consagrarse. Pero hay niveles de consagración, diríamos, a la medida que uno tiene entendimiento. Dios igualmente trajo de nuevo a Jacob a Betel. Después de todo lo que vivió allá con su tío Labán, regresa con mujeres, con 4 mujeres, con hijos, regresa con muchos bienes, pero sabe que podría darle muerte a Esaú, porque fue lo que Esaú prometió. De modo que él está dispuesto a arriesgar todos sus bienes, quedarse sin nada, pero a cambio tener la bendición de Dios. Y entonces allá es donde Dios quebranta la fuerza física de Jacob, su muslo, y entonces Dios le cambia el nombre, le dice, ya no serás Jacob, aquel que busca estar en mis propósitos, sino que ahora eres príncipe conmigo. Te acepto, vas a estar en asociación conmigo, vas a estar en un pacto conmigo, en una alianza conmigo. Tú y yo estamos aliados, ¿para qué? Para llevar a cabo la extensión del reino, para que otros como tú puedan consagrarse
y puedan ser materia prima para que yo pueda construir la casa que me pueda contener en toda mi plenitud y desde la cual yo pueda expresarme a toda la creación. Entonces, ahí tenemos a estos hombres volviendo y consagrándose. Dijo Dios a Jacob en Génesis 35:1, levántate y sube a Betel. Recuerden que Betel traduce casa de Dios, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Observen esto. Jacob si ustedes vuelven a leer la historia, léanla detenidamente en sus Biblias. Jacob había levantado un altar cuando tuvo el sueño, pero Jacob no había levantado altar al nombre del Dios de Betel. O sea que Jacob ahora se está consagrando no solo al propósito de Dios, sino al Dios que tiene ese propósito. Hay personas que dicen, sí, yo me consagro a la iglesia, con el concepto que tengamos a lo mejor muy escaso de lo que es la iglesia, porque hemos considerado que la iglesia es ir, pues un lugar donde otros van conmigo a cantar, a adorar y salir de ahí y llevar mi vida común y corriente y ya, ¿no? Hasta dentro de 8 días vuelvo a ese lugar. La iglesia no es eso. La iglesia es tener esa conciencia del propósito de Dios. Y entonces vamos a estar mirando cómo es necesario que cada vez más y más estemos acorde con el plan de Dios para que seamos esa materia prima. Entonces, fue allí donde Dios le reveló su plan, el deseo de Dios de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quédate allí y haz allí un altar, es decir, conságrate a mí, a mi causa. Entonces, ahora sí, dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob ha decidido consagrarse al Dios de Betel, y a ese lugar él ya no lo llama Betel, sino lo llama el Betel. Ya no lo llama Betel, sino lo llama el Dios de la casa de Dios. El Dios de la casa de Dios. Y se consagra a ese Dios. Y esa consagración implica que él se va a limpiar de toda idolatría, ¿cierto? Acá dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Limpiémonos de qué? Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos de toda la naturaleza adámica y mudemos nuestros vestidos, o sea, revistámonos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder ser materia prima con la cual Dios pueda construir su casa. Entonces, la vida de estos hombres está íntimamente ligada a Betel, a la casa de Dios, al propósito, al plan de Dios. Ahora, a través de Jacob, Dios entonces levanta 12 tribus, ¿cierto? Van al cautiverio a Egipto durante 430 años, salen del cautiverio de Egipto guiados por Moisés y Aarón, ¿cierto? Y han llegado al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios llama a Moisés y le dice, ven, quiero que me construyas una casa en el desierto, un tabernáculo de reunión. Pero no es reunirse en cuanto a ir a estar allá un rato con otras personas. Es de volver a unirse, reunirse, de volver a ser uno solo con el hombre. Y entonces Dios le va a dar a Moisés el modelo del tabernáculo que va a construir en el desierto y cómo cada elemento que Dios le da en el diseño es una figura de Cristo y de la obra de Cristo y de la iglesia misma. Yo pude compartirles, por ejemplo, el sábado pasado y tal vez en la reunión anterior, cómo, por ejemplo, el arca del pacto, Dios le pide a Moisés que sea una caja de madera, le da las dimensiones que debe tener de ancho, de largo y de alto, y le dice que esa caja de madera debe ser revestida de oro por dentro y también de oro por fuera. El oro por dentro se da ese recubrimiento cuando recibimos el Espíritu Santo al aceptar el señorío de Cristo. Entonces el Espíritu viene a morar en nuestro espíritu, o sea, nuestro interior. Nosotros como un arca para Dios, estamos siendo revestidos por Él en nuestro interior, en nuestro espíritu. Pero ahora Dios necesita la colaboración nuestra para que seamos revistados también por fuera de oro. Esa caja tiene que ser revestida de oro por dentro y por fuera. Y para ser revestida de oro por fuera, es que nosotros necesitamos obedecer a Dios en todas las formas que Él muestra que hemos de conducirnos, que ha de ser nuestra conducta sobre esta tierra, para que en nuestra conducta externa hacia los demás podamos mostrar también al Dios que vive dentro de nosotros. Podamos mostrar el oro que hay dentro, lo mostremos también expresándose hacia afuera.
De modo que tú y yo somos llamados a formarnos y contribuir con Dios para hacer esa arca. Cada uno de nosotros sea un arca, que portamos la presencia de Dios, que portamos la presencia de Jesucristo. Entonces, eso ya tiene sentido de iglesia, de por qué es que yo quiero caminar con Dios, por qué quiero obedecer todos sus mandatos, sus preceptos, sus principios, porque en la medida que yo los obedezca, estoy mostrando la naturaleza de Dios que vive ya dentro de mí, lo estaré mostrando afuera de mí con mi comportamiento. O sea, lo que se oye en el mundo decir, ahora lo podemos ver con profundidad real, espiritual, y es, no solo hay que ser, hay que parecer. No solo tengo que ser una persona en la cual Dios vive, sino que tengo que mostrar que ciertamente el Dios que vive dentro de mí se comporta como yo me estoy comportando, y sea un comportamiento que realmente glorifique a Dios. Muy, muy importante esto. De modo que el concepto de iglesia es un eje transversal que atraviesa toda la Biblia, todas sus historias, todas sus épocas. Y si lo vemos así y la leemos así, vamos a obtener mucha más riqueza de lo que hemos podido obtener hasta el día de hoy. Muy bien, eso es lo que tenemos para hoy. Y seguiremos en este tema, viendo ya próximamente lo que es el diseño del tabernáculo de David y viendo elementos tan importantes que nos van a dar esperanza y nos van a dar un mayor entendimiento de lo que es la iglesia y de lo que es realmente nuestra vida consagrada al propósito de Dios y al Dios de ese propósito. Muy bien, vamos a orar. Padre bueno, damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por abrir nuestros ojos y nuestros oídos, damos gracias, Señor, por darnos tiempos de lectura de la palabra como nunca antes los hemos tenido, y deseamos ser llenos de esperanza, Dios, llenos de esperanza, llenos de fuerza, de ánimo, oh Dios, para continuar caminando en obediencia a ti en la medida que estamos creyendo, Señor. Te pedimos de todo nuestro corazón que no dejes de hablarnos, oh Dios. No guardes silencio con nosotros, por favor, Señor. No sea que vengamos a ser como los que descienden al sepulcro, bendito Dios. No sea que te desentiendas de nosotros, Señor. Háblanos, te lo pedimos. Haznos oír tu voz, oh Dios. Y danos por tu Espíritu Santo el que sea fortalecida nuestra voluntad y guiada a desear lo que tú deseas y a hacerlo, bendito Dios. Te lo pedimos hoy, te damos gracias. Gracias por el llamamiento. Gracias por la provisión de redención a través de Jesucristo y su muerte y su resurrección, oh Dios. Y gracias también por la transformación que ha sobrado y está sobrando aún en todos y cada uno de nosotros a través de circunstancias difíciles, de circunstancias que parecen adversas, de circunstancias que son dolorosas, pero en las cuales nos está limpiando. Gracias, Señor, porque el dolor, el castigo que duele, limpia el corazón. Gracias. Gracias por ello. Te bendecimos y alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta noche aceptamos tu llamamiento para ser materia prima para tu casa. Aceptamos la redención, la provisión a través de Jesucristo para ser rescatados y como pertenencia tuya puedas usarnos para construir tu casa. Y aceptamos también, Señor, la transformación que está sobrando, bendito Padre. Aceptamos tu propósito en nuestras vidas. Aceptamos, oh Dios, el que seamos parte, aliados de ti, para la construcción de una casa que te contenga en toda tu plenitud, oh Dios, y en la cual pueda ser expresado totalmente, Señor. Casa construida, oh Dios, por la armoniosa mezcla de madera, naturaleza humana, con el oro, que es la naturaleza tuya. Gracias por semejante propósito, por semejante llamamiento, Señor. Que podamos ver las cosas materiales y el pasar por este mundo realmente como algo que no es lo nuestro. Vamos para algo infinitamente superior, oh Dios. Tráelo a memoria, tráelo a nuestro corazón cuando estemos afligidos, cuando estemos desmayando, Señor, cuando estemos sin ánimo y sin fuerza para seguirte, Señor. Gracias, gracias, oh Dios, por el llamado tan grande, oh Dios. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor.